Bueno, buenas tardes a todos, querido director general, queridos amigos, catedráticos, asistentes, empresarios. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este acto, que para nosotros es un acto que nos da satisfacción poder contar hoy con la presencia en la Fundación de esa empresa, a través de la Cátedra de Cultura Empresarial, de un ilustrísimo valenciano como vais a poder comprobar y además reconocer, Álvaro Pascual, que nos va a hablar sobre el cerebro del líder. Mi función aquí es, aparte de estorbar lo menos posible, y paso a paso a Álvaro enseguida, presentarles, aunque presentar a Álvaro primero es casi ocioso y sobre todo es imposible, porque si le quieres presentar como Dios manda, sería más larga la presentación que su conferencia. Pero dicho eso, porque su currículum excelente ocupa 94 folios. Por eso, simplemente, Álvaro, permíteme que recuerde que estudió en el Colegio Alemán, que es valenciano, que estudió en el Colegio Alemán de Valencia, que se licenció en Medicina, y aquí hay un dato equivocado, porque dice de la Universidad de Valencia, pero te licenciaste de Facultad de Medicina de Friburgo, según me has comentado. Con lo cual aquí hay un dato equivocado. Él estudió luego Medicina, el Colegio Alemán me comentaba, le dio una beca, y con ese motivo se fue a estudiar y estudió Medicina en la Facultad de Friburgo, ¿verdad?, de Alemania. Hizo luego el doctorado en Neurofisiología en el año 85, un año después de terminar su carrera, y se marchó a Estados Unidos para continuar ahí su formación en el ámbito de la neurofisiología cerebral humana. Tras la residencia en neurocirugía, hizo un posgrado en neurofisiología cortical en Minnesota, y desde 1990 trabajó en los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda, en Estados Unidos. Años de profesión que considera extremadamente productivos e importantes para su formación. Regresó a España en el año 94 y concretamente trabajó en el Consejo Superior de Investigación Científica. Estando allí recibió una oferta de la Universidad de Harvard 3 años después, y eso hizo y justificó que se volviera a Estados Unidos, donde lleva pues casi 20 años. Álvaro Pascual León ha recibido multitud de premios y reconocimientos internacionales, y simplemente permítanme que destaque el premio Ramón y Cajal de Neurociencia, el Gordo de Oro de España, el premio Norman Heswin de Neurología del Comportamiento de la Academia Americana de Neurología, el premio de investigación de Friedrich Wilhelm Bessel de la Fundación Humboldt de Alemania, y el premio Signoret Jean-Louis de la Fundación Ibsen en Francia. Es además miembro electo de la Real Academia Española de la Ciencia. Pascual León se ocupa desde su laboratorio de Boston de estudiar la forma de acceder al cerebro sin intervenciones quirúrgicas mediante técnicas de estimulación magnética. Él ha sido el primero en utilizar dicha estimulación para cartografiar el cerebro y demostrar que adquirir nuevas destrezas produce cambios en la anatomía cerebral, validando algunas de las teorías de Ramón y Cajal. De él dicen que le mueve la curiosidad por entender los fundamentos y capacidades superiores de los seres humanos, algo de lo que estoy seguro que les hablará en la conferencia de hoy, porque el texto de la conferencia de Rothschild así lo hace, presuponer el cerebro del líder. Sabemos que le gusta comunicar, y su trabajo tiene un gran atractivo para el público general, incluso a través de prensa no especializada, la revista Time, el National Geographic, documentales de radio y televisión, ha intervenido en el programa 60 Minutos, en la CNN, en la BBC, en la Discovery, en National Geographic, y también incluso aquí en España, en programas tan conocidos y divulgativos como Redes o El Hormiguero, que he pinchado a mediodía y he visto tu intervención de hace poco. Es verdad que la comunicación en el mundo de la medicina tiene una visa atractiva tremenda, y como tengo buenos amigos siempre digo lo mismo: cuando sales a cenar con un grupo de amigos y hay algún médico en la mesa, todo el mundo acaba hablando de medicina, con lo cual la verdad es que a todos nos atrae el mundo de la medicina y el mundo del cerebro, para que os voy a contar. ¿Cómo somos capaces de tomar decisiones, de guiarnos o no por principios morales, de generar y comunicar conceptos completos, de descubrir avances científicos, y de cómo a veces todas nuestras capacidades como seres humanos fallan y sufrimos enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o las demencias? Todo esto tiene una explicación neurocientífica. La neurociencia tiene las claves para entender el cerebro humano y para comprender qué somos. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de compartir esta conferencia con uno de los profesionales más reconocidos en este ámbito a nivel internacional.
Álvaro Pascual Leone tratará de aproximarnos a la mente del cerebro líder para ofrecer una explicación sobre la forma en que los expertos y directivos de éxito capturan y procesan la información y la combinan con otros elementos para tomar sus decisiones y ejercer su liderazgo. En un momento como el actual, donde se cuestiona el papel del liderazgo, resulta cautivador hablar del cerebro del líder desde un punto de vista puramente científico, aunque siempre transversal y orientado a la acción y a la puesta en valor de la actividad empresarial. ¿Qué papel tienen las emociones, los gestos, los símbolos, en los procesos de toma de decisiones donde el cerebro es el piloto del management y tiene una explicación científica? La impulsividad o la falta de reflexión, la dificultad para plantearse metas o la falta de responsabilidad en la gestión empresarial son ejemplos de disfuncionalidades en la labor ejecutiva que pueden ser analizadas desde la neurociencia. La imaginación, la creatividad, la innovación, el riesgo, el esfuerzo, la práctica, el aprendizaje de los errores, la superación, la estrategia, etcétera, en todos ellos el cerebro y la ciencia que lo estudia, la neurociencia, son fundamentales. Saber qué decisiones tomamos, cuándo las tomamos y cómo nos afectarán es una explicación universal decisiva para ejercer con éxito el liderazgo. La neurociencia nos ayuda precisamente a comprender mejor cuáles son las bases cognitivas de la decisión y la acción de los estrategas para ofrecer consejos sobre cómo desarrollar su cometido. Cada cosa que pensamos, que decimos y que hacemos, según afirma Álvaro Pascual Leone en sus intervenciones, nos cambia el cerebro. Lo decías también en el hormiguero que recuerdo al mediodía. Hoy nos vas a hablar del cerebro del líder y esperamos que cambie nuestro cerebro, que nos ayudes a activar nuestra plasticidad cerebral para hacernos pensar como líderes. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo soy valenciano y procuro ejercer de valenciano, así que venir a Valencia es siempre un placer. Yo soy un neurólogo y un neurobiólogo y lo que quiero contaros es que creo que con principios que empezamos a conocer en neurología y en neurobiología podemos entender mejor lo que es necesario, también cuáles son los riesgos y las oportunidades de todo aquello que hacemos y por qué tenemos responsabilidades desde el punto de vista de cómo tratar nuestro propio cerebro para poder hacer una labor tanto a nivel personal como a nivel profesional de significado, que a la postre es en cierto modo lo que creo que acaba siendo ser líderes. O sea, lo que voy a intentar argumentar es que el liderazgo es una realidad humana ineludible. Todos somos líderes para algo, de algo. Las madres son los líderes de sus hijos y de sus maridos. Los maridos son los líderes de lo que pueden, pero sin bromas, todos tenemos una labor de liderazgo ineludible porque hay una neurobiología que hace que todo aquello que nosotros hacemos frente a otros impacte sobre esos otros, quieran o no. Y por lo tanto, si todos somos líderes, todos tenemos una responsabilidad de ser mejores líderes, porque si no, vamos a tener un impacto sobre los demás que a lo mejor es negativo sobre ellos como individuos y a nivel social. Por otra parte, esa realidad creo que conlleva implícitamente el hecho de que el liderazgo sea una misión para toda la vida. Y por lo tanto, debemos de plantear cómo inspirar a los demás, cómo plantear nuestra propia existencia de manera que podamos promover metas mayores que quizá aparentemente sean inalcanzables. Yo creo que intrínsecamente el tener una proyección utópica es importante. Esto quizá sea mi propia creencia
de juventud anarquista, pero la realidad es que como seres humanos, independientemente de creencias políticas, una de las propiedades cognitivas, quizá la realmente única propiedad cognitiva que tenemos que nos diferencia de los animales, por lo menos esto dice Green en uno de los profesores de psicología de Harvard, es nuestra capacidad de prospección. Somos incapaces de vivir solamente en el presente. Tenemos necesariamente la necesidad de proyectarnos hacia el futuro, pero esa capacidad de proyectarnos hacia el futuro nos hace al mismo tiempo tener la capacidad de influir sobre nosotros para que ese futuro sea posible, o por lo menos para que ese camino de vía de futuro sea posible. Y eso a nivel digamos, descriptivo es lo que quiero intentar ver si podemos entroncar a nivel neurobiológico. Lo que quiero argumentar es que el cerebro del líder tiene que ser un cerebro sano, y por lo tanto que hay una realidad de responsabilidad individual de cada uno de nosotros de promover la salud cerebral. Y tendremos que plantearnos qué demonios es eso y cómo conseguirlo. Y luego espero mostraros que la neurobiología permite entender un poco más sobre los principios del liderazgo, nos permite entender por qué importa aceptar ese papel de líder, por qué todos somos líderes y cómo podemos hacernos un líder mejor. Eso es lo que quiero contaros. Entonces, para empezar, empecemos con una biología bien sencilla. Tenemos un cerebro bastante complicado para enfrentarnos y actuar sobre un mundo que nos rodea. La dirección del cerebro hacia el mundo es el sistema motor, la acción. La influencia del mundo sobre nuestro cerebro son los sistemas sensoriales, la percepción. Generalmente pensamos que el cerebro es una especie de cámara receptiva sobre el cual entra la información y luego la afecta. Esto no es cierto. La razón por la que se enseña primero la flecha del cerebro hacia el mundo y luego la otra es porque nuestro cerebro es una máquina de generar imaginaciones, igual que la prospección, una máquina de generar hipótesis sobre lo que debe ser el mundo. Vosotros habéis venido a esta conferencia con una impresión de lo que debe ser esa conferencia, de lo que vais a encontrar, que será cierta o será falsa, pero que marca la expectativa de lo que vais a encontrar. Y no solo la marca, sino que marca la percepción de lo que realmente sea esa conferencia. Y por lo tanto la percepción siempre es subjetiva, nunca es una cámara receptiva. Primero el cerebro genera hipótesis. Cuando hay una disparidad entre la hipótesis generada y lo que nos encontramos, eso da lugar a conflicto y, en el peor de los casos, a alucinaciones, a patología psiquiátrica, etc. Cuando no la hay, pues más o menos vamos sobrellevándolo. Lo mismo que ocurre cara al mundo externo, ocurre cara al mundo interno. Hay un efecto del cerebro sobre los órganos y un efecto de los órganos sobre el cerebro. Hay un efecto del cerebro sobre el páncreas, sobre el hígado, sobre la vejiga, sobre el estómago. Cuando eso se altera, dan lugar a lo que tradicionalmente se llamaba trastornos psicosomáticos, enfermedades, dolores, etc. Cuando el hígado, el páncreas, etc. funcionan mal, uno puede tener una hepatitis o una diabetes, pero además tiene un efecto sobre el cerebro que funciona peor de lo que funcionaba antes. Por lo tanto, un cerebro sano promueve una salud general mayor, enfermedades de los órganos promueven una función cerebral menos buena. Si uno tiene diabetes, la diabetes bien controlada se controlará mejor si el cerebro está sano, y si está controlada o no está controlada, cognitivamente el sujeto funcionará potencialmente peor. O sea, tenemos que hacer algo más. Por tanto, un cerebro sano es esencial para la salud general. Esa es una de las razones por las cuales un líder requiere un cerebro sano. Porque si no tienes un cerebro sano no vas a estar sano, y si no estás sano no vas a poder aguantar las demandas de la vida. En realidad, el cerebro es
fantásticamente sensible a toda clase de patologías y por lo tanto 1 de cada 5 personas en el mundo se acaba viendo afectada por enfermedades del sistema nervioso y van aumentando a medida que nos vamos haciendo mayores, se van añadiendo otras patologías, otras enfermedades. No solo es el caso, sino que además el grado de discapacidad que producen estas enfermedades es tan grande que el número 1 de causa de discapacidad, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta 7 de las 10 primeras son enfermedades neuropsiquiátricas. La situación básicamente es insostenible. O sea, si no mejoramos qué hacer para prevenir enfermedades neuropsiquiátricas, entonces no solo el coste de la sanidad va a ser enorme, sino que la pérdida de beneficio social que ofrecen los mayores va a perderse para la sociedad. De nuevo, una realidad dada y una responsabilidad para el líder de mantener un cerebro sano, porque si el principio de liderazgo no solo es influir sobre los otros, sino sobre la sociedad, eso se va a perder. Entonces esa es la razón de promover salud cerebral si uno quiere ser líder, y lo tenemos que promover en el contexto de un cerebro que cambia a lo largo de toda nuestra vida. Ahora tenemos tecnologías, métodos de neuroimagen, por ejemplo, para ver cómo va cambiando a medida que vamos avanzando en edad el cerebro, y los cambios ocurren tanto a nivel de redes neurales distribuidas como a nivel del grosor de la corteza cerebral, como a nivel de las neuronas únicas. Las ramificaciones de las neuronas en nuestros hijos tienen un patrón distinto a las ramificaciones de los adultos y a su vez las ramificaciones de las neuronas de nuestros padres. De manera que las ramas del grado de ramificación es menor en los jóvenes, las conexiones son más directas de una zona a su vecino. A medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos conexiones directas y vamos ganando conexiones más distales. Yo creo que eso es la base de la sabiduría, en el sentido de que como niño aprendes que esto es negro y que esto es azul y que esto se llama corbata, que son asociaciones muy cercanas de conceptos, mientras que de mayor puedes no acordarte de cómo se llama esto, de qué color exactamente es esto, o de qué color era el puntero que estabas utilizando, pero sabes que contextualmente ves asociaciones entre yo me pongo un traje azul cuando voy a un sitio que es importante porque me parece que así queda un poco más distinguido sin quedar tan serio como si es negro. Hay una asociación más compleja, incluida la posibilidad de establecer conexiones entre cosas que nunca se vieron porque son muy distales. Es el inventar conexiones nuevas. El sustrato de eso viene dado por la arborización de las conexiones. Entonces, esa es la realidad estructural de nuestro sistema nervioso. Y ante esa realidad estructural, sabemos que las enfermedades de las que estamos hablando se van a desarrollar y las vamos a diagnosticar como neurólogos en un momento dado, pero durante décadas antes ha habido una patología que ha estado cambiando esa estructura, esa realidad estructural. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, sabemos que cuando vemos problemas de memoria en el enfermo, 15 años antes ha habido ya patología en marcha. En Parkinson, cuando vemos alteraciones en el enfermo, queda aproximadamente un 10% de las neuronas dopaminérgicas. Durante años y décadas antes han ido perdiendo neuronas en un proceso imparable ya, pero que no había dado lugar a síntomas. ¿Por qué no ha dado lugar a síntomas? Porque nuestro cerebro es capaz y está dispuesto a sacrificar recursos para cubrir, para mantener el comportamiento, aunque le cueste. Es como si estás dispuesto a quemar el motor para mantenerte ahí en la pendiente, pero al final pagas el precio de ello. Lo que necesitamos en neurología es poder diagnosticar, no en este momento cuando hay síntomas, ni siquiera aquí, inmediatamente antes de ser sintomático, sino poder llegar a diagnosticar aquí, en salud, para decirle a cada uno de nosotros: oye, si no haces esto vas a dejar de estar en salud. Estás en salud realmente, pero vas a empezar un proceso presintomático.
esto, que es realmente prevenir, mantener salud cerebral, es a lo que queremos llegar en neurología. No estamos ahí, pero empezamos a entender qué cosas hacen falta, y eso es parte de las cosas que yo creo que es importante por lo menos tener conciencia para plantear una vida adecuada para mantener un cerebro sano y por lo tanto ser un líder mejor. ¿Qué cosas en ese contexto vale la pena saber? Que quizá son nuevas. Bueno, en primer lugar, el cerebro es complicadísimo. Lo hace un joven fantástico, realmente vale la pena dedicarse a ello. Pero es complicadísimo porque entre otras cosas está hecho de un montón de legos, ¿no? Hay 1 billón de neuronas, tantas neuronas como hay en estrellas en la Vía Láctea. Y eso son solo las neuronas, ¿eh? Luego hay las células de apoyo, la glía, etcétera, que hay tantas o más, probablemente una orden de magnitud más que de neuronas. Cada neurona tiene unas 10.000 conexiones. O sea que hay aproximadamente 10 a la 18 conexiones entre neuronas o sinapsis. Y uno pensaría que ante esa complejidad enorme de neuronas extremadamente especializadas, la posibilidad de cambiarlas, la posibilidad de modificarlas, no existe. Y de hecho eso es lo que nos enseñaban a estudiantes cuando estudiamos las neuronas. No hay neuronas nuevas, cuando las pierdes las perdiste, cuando se muere algo del cerebro, mala suerte. Resulta que esto no es cierto, ¿no? Estamos haciendo neuronas nuevas continuamente y las neuronas están súper diferenciadas, pero además sus conexiones están cambiando continuamente. Están cambiando tan continuamente que cada 5 segundos podemos verlo a tiempo real, hoy tenemos los instrumentos para hacerlo en vivo, van cambiando. Lo cual acaba planteando la cuestión contraria. ¿Cómo es que yo sigo siendo Álvaro Pascual Leone a pesar de que en el tiempo que he estado hablando todas mis sinapsis han cambiado? ¿Qué da lugar a la estabilidad dada el enorme dinamismo de ese sistema? Por cierto, la primera persona que demostró que había sinapsis y que no todo era una red, una marama de cableado fue Ramón y Cajal en sus dibujos. Ganó el premio Nobel, pero le costó la discusión con Goldie sobre lo que se suponía. Entonces tenemos un sistema de cableado complejísimo, enormemente dinámico, que es altamente eficaz, por lo menos altamente eficiente en su uso de energía. Dado cuánto está cambiando, uno puede mantener en marcha el cerebro humano con una pila de 9 voltios te sirve. Pero desde el punto de vista del gasto de energía corporal es enormemente caro. Vuelve a ser una especie de paradoja. Es muy eficiente, pero estamos continuamente dedicándole a nuestro cerebro el 20% del consumo global de energía, aunque representa solamente un 2% de la masa corporal. O sea, hay algo en nuestro cuerpo que ha decidido que realmente el cerebro es muy importante que le dediquemos algo continuamente, y realmente es continuamente, luego hablamos de esto, pero le dedica mucho más de lo que en masa debería ser. O sea, evidentemente es algo importante. Yo creo que la razón de la dedicación continua, la veremos ahora con más detalle, pero tiene que ver con el hecho de que no es solamente cuando estamos dedicados al mundo externo que nuestro cerebro es importante, sino también cuando estamos dedicados al mundo interno. Y por lo tanto esto de descansar el cerebro simplemente no ocurre. El cerebro está dedicado a hacer algo cuando estás actuando sobre el mundo externo, cuando estás escuchando o cuando estás pensando en las 1000 musarañas. Y probablemente necesitamos pensar de vez en cuando en las 1000 musarañas, o mejor meditar de forma más constructiva, pero si no hacemos eso, le quitamos parte de su razón de ser al cerebro humano. Entonces, un cerebro sano es un cerebro no solo que gasta la cantidad de energía suficiente, sino que la gasta para ese dinamismo continuo de sus conexiones, y eso lo llamamos plasticidad. Si pensamos en qué es la plasticidad de forma muy sencilla, podemos plantear que el mundo externo, también el mundo interno, cambia extremadamente rápido. Varios de vosotros tenéis el iPhone y estáis haciendo fotos. Esto, cuando yo iba a la universidad, era impensable.
que pudieras tener un cacharrito en el bolsillo, que pudieras sacar y hacer una foto y luego pasártelo y sacártelo en una PDF, esto era, hacías notas. Y esto hacías notas gracias a que había un bolígrafo, porque una década antes necesitabas una pluma para sacarle la tinta y era impensable lo del bolígrafo. Y antes de eso cogías un cincel y hacías con una piedra. Y si piensas en lo que tarda el cerebro a través de exploraciones genéticas y expresiones genéticas en cambiar sus conexiones por cambio de los genes, como eso son muchas generaciones, no hay forma posible de cambiar y adaptarse al medio ambiente que cambia tan rápido, a no ser que dejes pasar muchas generaciones. La evolución no puede explicarlo, la evolución a base de genética. Ni siquiera la expresión distinta de genes por factores que llamamos epigenéticos, que permiten o no expresar distintos genes, ni siquiera eso es suficientemente rápido para cómo de rápido cambia el mundo que nos rodea, externa o internamente. Yo creo que la plasticidad es la solución de la naturaleza para permitir al cerebro, al sistema nervioso, adaptarse a los cambios que le rodean, sobrellevando las limitaciones del genoma. Es el dinamismo llevado al último grado. ¿Y hasta dónde llega eso? Dejadme que os dé dos ejemplos de experimentación para que tengáis una idea de hasta dónde llega. Sabemos muy bien esto de las conexiones y las neuronas, etcétera, que hay ciertas neuronas en la corteza aquí y otras neuronas en la corteza aquí. Estas se dedican a procesar la visión, estas se dedican a procesar el tacto. Y son extremadamente especializadas, estructuras columnares de la corteza distinta, y las conexiones se conocen muy bien, van por zonas distintas del tálamo, están a mucha distancia unas de otras. Tenemos formas de ver la activación del cerebro, la corteza visual y la corteza somatosensorial. Por lo tanto, cuando ves neuroimagen como esta es la parte de delante, la parte de detrás del cerebro, en tres imágenes distintas, se activa en todas ellas la corteza visual, y por lo tanto pensaríamos que está la persona viendo algo, porque estos son las zonas de la corteza visual. Sin embargo, ninguna de estas personas está viendo nada, de hecho son todos ciegos congénitos. Estos están leyendo braille al tacto, estos están localizando sonidos en el espacio, y estos están recordando una lista de palabras. Cuanto más se activa la corteza visual, mejor leen braille los ciegos. Cuanto más se activa la corteza visual, mejor localizan en el espacio los sonidos. Y cuanto más se activa la corteza visual, mejor memoria verbal tienen. Y tienen las capacidades táctiles, auditivas y verbales mejores que todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros usamos esos recursos para ver, y ellos los usan para esas otras cosas, que por otra parte tiene mucho sentido adquisitivo, porque si tú no puedes ver, ya puedes tener el iPhone con la foto, no puedes verlo, con lo cual mejor te acuerdas de la lista de palabras. Pero si tienes que usar recursos para hacer eso, usas los recursos que te hagan falta, y si la corteza visual está libre, parece que el sistema nervioso es capaz de dedicarla a ello. Y uno podría decir, bueno, se dedica a ello porque están ciegos, tú, es que tienen un cerebro distinto a los de los videntes. Pero la pregunta es distinto porque se hace distinto porque no ven, pero empieza igual? ¿O es distinto porque tiene conexiones que ninguno de nosotros tenemos? La forma de preguntar eso, la experiencia el experimento que nosotros hicimos es coger videntes y hacerlos ciegos de un día para otro. Le ponemos una máscara, tiene papel fotográfico, si levantas la máscara sabemos que has mirado, y si has hecho trampa no te pagamos. Lo de pagar es una motivación muy poderosa. Si no haces trampa, cada día que pases cegado te damos $1000. Al cabo de 3 días intentas leer táctilmente y obviamente no sabes leer, pero intentas procesar la información y no se activa nada en el cerebro, no veis ningún color ahí. De hecho no lo veis porque estamos filtrando la activación de la corteza somatosensorial. Queremos ver si se activa algo distinto a la corteza somatosensorial. Al cabo de 5 días se activa la corteza visual. Y en este momento, y no antes, empiezan a procesar táctilmente el braille. 5 días
es demasiado poco tiempo para establecer nuevas conexiones. Aunque fuera teóricamente posible, no hay forma, dado el crecimiento de las neuronas, aproximadamente 1 centímetro al día, de cubrir una distancia desde aquí hasta aquí en 1 centímetro al mes. No hay forma de cubrir una distancia en unos cuantos días. Tiene que haber conexiones que se desenmascaren, que tengamos todos nosotros, que se activen. Pero aún mayor prueba es que si quitas la máscara, al día siguiente de quitar la máscara, la corteza visual vuelve a procesar la visión y por lo tanto ya no eres capaz de leer táctilmente el braille que te acabamos de enseñar. Literalmente se te ha olvidado. No se te ha olvidado, pero ya no lo puedes hacer porque ahora estás dedicando la corteza visual a la visión. Y esto es en horas. O sea, tenemos conexiones todos nosotros, en esa marama de conexiones, que no solo van a distintas áreas para el oído, para el tacto, etcétera, sino que conectan esas áreas entre sí. Y si quitamos la visión, si la perdemos, incluso temporalmente, entonces hay una reorganización de las conexiones dentro del cerebro, activando conexiones que existen. Y a través de información no visual, ahora vemos. Y este tipo de demostración, de experimentación, lo podemos hacer con distintos sistemas. Por ejemplo, en vez de hacer algo tan dramático como hacer gente ciega, podemos hacer algo tan sencillo como decirle, mira, esto es un piano, aprende a hacer un ejercicio de 5 dedos. Cuando oigas el metrónomo le das, y cuando vuelvas a oír le das con el meñique. Entre medio tú mismo que lo montas, pero quiero que cada tecla vaya a la misma velocidad, con la misma fuerza, con el mismo intervalo. Y para estar seguro lo conectamos a un ordenador y nos aseguramos que vas al tiempo. De nuevo, si les pagas lo suficiente y se dedican 2 horas al día a hacerlo, es bastante aburrido. Entonces, al cabo de 5 días lo saben hacer. ¿Qué pasa en el cerebro? En el cerebro lo que pasa es que de día a día, el área del cerebro que se dedica a controlar flexión de dedos se agranda. Y eso es enormemente rápido, de nuevo. Tienen que haber esas capacidades, esas conexiones existentes. Pero plantea otra pregunta distinta. La pregunta distinta es, ¿entonces los pianistas solo tienen manos en el cerebro? Eso no puede ser. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algún proceso más. ¿Cuál es ese proceso más? Aquí veis el aumento de la representación en la mano entrenada, no en la mano no entrenada. Y de hecho, lo notable es que eso ocurre cuando la entrenas de forma física, cuando te pagamos para que toques. Pero si te sentamos enfrente del ordenador, del piano, y te decimos, oye, piensa que estás haciéndolo, no toques. Y para estar seguro que no tocas, te hacemos vídeo y te controlamos los músculos, no estás moviendo nada, simplemente te estás imaginando que estás haciendo. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Exactamente lo mismo que si lo haces físicamente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que ten cuidado con lo que pienses. Pero también quiere decir que el pensamiento es algo activo para el cerebro y que promueve cambios en el cerebro que pueden ser positivos para el sujeto o pueden ser negativos para el sujeto según las consecuencias. Hemos ido de lunes a viernes aprendiendo y ahora te tomas el fin de semana de descanso y vuelves el lunes. Y lo mismo que pasaba con el quitarte el antifaz, cuando vuelves el lunes, lo que habías cambiado en tu cerebro ha desaparecido. Con lo cual le puedes decir a la gente, no tomes el fin de semana de vacaciones. O plantearte que a lo mejor hay una razón de fondo, de beneficio del descanso a tiempo. Una forma de darse cuenta de eso es que el reposo mismo, el descanso mismo para el cerebro es activo. Os decía hace un momento que dedicamos el 20% de los recursos energéticos de nuestro cuerpo al cerebro cuando estamos haciendo algo y cuando en teoría no estamos haciendo nada. Lo cual es llamativo. Eso quiere decir que cuando no estamos haciendo nada es que no tenemos ni la más remota idea de cómo ver lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo algo. Porque si no, el cerebro no gastaría el 20% de los recursos. Es demasiado caro para el organismo mantenerlo así. De hecho, no solo está gastando el 20% cuando estamos en reposo, la misma energía que cuando estamos en activo,
sino que no la está gastando aleatoriamente, la está gastando en estructuras muy concretas del cerebro, en redes muy específicas, que veis ahí en azul, que llamamos el default network, la red de ¿cómo? Por defecto, gracias. El defecto es el mío en español, por defecto, gracias. Y no tenemos una idea muy clara a qué se dedica, pero sí tenemos una idea muy clara de que cuando comparas una situación de activación externa, de atención externa, a no atención externa, la red por defecto, de activación por defecto, está inhibida cuando estás atendiendo el mundo exterior, y la red del mundo exterior está inhibida cuando estás, entre comillas, en reposo. Yo creo que lo que estás haciendo es atender al mundo interior, pero da igual lo que sea, en cualquier caso está gastando una y otra la misma cantidad de energía. Y cuando aquí pasas un reposo, partes de la red del mundo exterior, en rojo, que se dedican a controlar tus movimientos de flexión, se reducen y por lo tanto pierdes lo que has ganado, pero ha tenido lugar un cambio, un balanceo entre redes que quizá tenga un significado. Podemos ver qué pasa cuando seguimos semana tras semana, y lo que pasa es que de nuevo cada fin de semana se reduce lo que ha aumentado durante la semana, pero si veis hay otro cambio de semana a semana a semana a semana. La reducción de los lunes no es tan grande, el adelantamiento de los viernes no es tan grande. ¿Por qué es eso así? Porque hay dos patrones de cambio. Hay aquello que cambia aumentando conectividades que existen para que podamos aprender, y si realmente seguimos en el empeño y llegamos a aprender, hay conocimientos consolidados que nos hacen capaces de tener neuronas que codifican toda esa nueva habilidad. Los pianistas no tienen solamente manos en el cerebro porque tienen neuronas que codifican la secuencia de todos los dedos tocando en una dirección o en otra dirección. Cuando yo hago 5 movimientos de dedos, hago 5 órdenes distintas en mi cerebro. Eso es caro desde el punto de vista energético, pero es muy flexible desde el punto de vista de aprendizaje. Pero si es algo que voy a hacer todo el tiempo, al cerebro le vale la pena dedicar neuronas, recursos, a hacer esos 5 movimientos. Es lo mismo que cuando tienes un colegio y tienes estudiantes que quieren hacer muchas cosas y luego te das cuenta que todos quieren aprender a hablar español y a escribirlo adecuadamente, y tienes profesores que son especialistas en lengua y especialistas en matemáticas. Es esa especialización que tiene lugar a tiempo real dependiendo de la demanda en el sistema nervioso central. Entonces, esto me lo voy a saltar. La idea principal es que el descanso a tiempo es importante porque promueve una plasticidad que realmente tiene dos niveles. Un primer nivel de uso de conexiones que existen y un segundo lugar de arborización, de estructuras nuevas, de nuevas conexiones que viene con repetición y que desarrollamos con el tiempo. Es necesario tener las conexiones para poder llegar a aprenderlo, pero además es necesario ir más allá de esas conexiones, y eso requiere también descanso a su tiempo. O sea, dada la plasticidad cerebral, dado el hecho de que este sistema está cambiando continuamente, está cambiando con cada cosa que hacemos y con cada actuación que hacemos sobre otros, los líderes cambian su cerebro y los de otros. Por lo tanto, es importante tener un cerebro capaz de actuar, plástico en sí mismo, pero hay que darse cuenta que además, quieras o no, potencialmente vas a tener una responsabilidad porque estás cambiando el cerebro de los otros. Y la razón por la que es una responsabilidad obviamente es porque cambias el cerebro de los otros y los otros pueden no apreciar el cambio, y la historia está llena de ejemplos de ese tipo. Lo que es notable desde el punto de vista puramente filosófico, digamos, es que los cambios que tienen lugar a nivel individual en el cerebro del individuo pueden ser negativos para ese individuo, pero a nivel social pueden ser beneficiosos. Es complejo.
Pero en cualquier caso hay que darse cuenta de que esa influencia, si es real, tiene consecuencias no solo para el individuo, sino para la humanidad. Y por lo tanto, ¿qué puede enseñarnos la neurobiología sobre los principios del buen liderazgo, dado esa plasticidad? ¿Qué cosas sabemos? Tenemos sustratos que vale la pena tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con estas neuronas especiales que describió Giacomo Rizzolatti, que se llaman neuronas especulares o de espejo, y que tienen una característica muy particular, pero dejadme que os cuente cómo encontraron estas neuronas, porque es en sí mismo curioso y yo creo que ilustrador del proceso de investigación. Giacomo Rizzolatti estaba estudiando, italiano, en Padua, estaba estudiando el sistema motor de los monos. Estaba estudiando, igual que empezaba la conferencia, esa acción del cerebro sobre el mundo externo, y concretamente estaba pidiéndole al mono que cogiera periódicamente con una pinza, usando los dedos como pinza, una pasa. Estaba registrando actividad en esta zona, concretamente F5. Cuando el mono se mueve y coge la pasa, entonces la neurona se descarga y uno oye brrr, y luego la neurona descansa y brrr, brrr, etc. Esto, de nuevo, como empezáis a tener la idea, es bastante aburrido. La investigación hecha con cuidado, tienes la idea, tienes la esperanza de lo que salga, y luego tienes la rutina de una y otra vez hasta estar seguro. Esto es bastante rutinario y bastante aburrido, y por lo tanto llegó un momento en que en el curso del experimento el postdoctorando Graziano que estaba trabajando se cansó, dijo: en vez de darle la plaza, voy a engañar al mono. Me mataba, le voy a dar la pasa, se la voy a enseñar y luego la voy a coger yo, muy rápido, para fastidiar. Los neurólogos y neurobiólogos hacemos estas clases gilipolleces. Pero lo notable es que si prestas atención a lo que está pasando, incluso la serendipia del momento puede dar lugar al gran descubrimiento, y este es un ejemplo de eso. Cuando Graziano hace esto, esta neurona que se activa cuando el mono coge, resulta que también se activa cuando el mono ve que tú le coges, de la forma en que él hubiera cogido. Por eso se llama en espejo, porque la acción hecha enfrente de ti activa las mismas neuronas, las mismas células que se activan cuando tú haces algo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo hablo, se están activando en vosotros las mismas neuronas que te permiten hablar. Cuando yo hago esto, se están activando aquellas que te permiten hacer esto. Si yo fuera un perro y ladrara, como vosotros no tenéis la capacidad de ladrar, no se activarían las neuronas del ladrado. Son específicas a lo que es, y es específico no solo a la visión, sino también a la audición, al tacto, etc. Pero tenemos un sistema resonante en las cuales nuestras neuronas literalmente hacen cuerpo a aquellas cosas que ves frente a ti. Por eso, liderar realmente es liderar por ejemplo, porque quieras o no, tu ejemplo marca el cerebro del otro y lo cambia. Lo cambia también a través de la palabra, no solamente a través del gesto. Ahora os lo mostraré. O sea, el ejemplo no es solamente el gesto, lo hecho, pero es la actividad hecha frente al otro. La respuesta, esta especular, es tan marcada en humanos que cuando nacemos la tenemos obligatoriamente. De nuevo, las madres, no lo digo en cachondeo, lo saben muy bien, pero no fue hasta 1977 que Meltzer decidió demostrarlo experimentalmente, demostrar algo que las madres saben, y es que si tú gesticulas frente al bebé y le das un tono suficientemente alto, imitando lo que él es capaz o ella es capaz de hacer, el bebé imita. El bebé te sonríe. Esa imitación obligatoria le llevó a publicar en Science, lo cual de nuevo te demuestra que las publicaciones son lo que son, pero no necesariamente llegan al conocimiento nuevo, ya lo había antes.
pero demuestra algo que es el principio de Rizzolatti, y es que cuando tú realizas una acción, activas ciertas áreas y ciertas neuronas; cuando observas una acción, activas las mismas; cuando imaginas una acción, activas las mismas. De nuevo, lo notable es que nuestro cerebro es capaz de darse cuenta de que esto me lo estoy imaginando, no lo estoy haciendo. Cuando eso falla, lo llamamos generalmente psicopatología, pero vale la pena darse cuenta de que hemos estado hablando de neuronas que en el primate, en el mono, están en estas áreas motoras V4, V5, y cuando transfieres esas áreas al humano, acabas en esta zona de aquí. En otras, pero también en esta zona de aquí. Y esta de aquí, esta amarillita de aquí, esto es lo que normalmente llamamos el área del lenguaje. Esto es la zona de Broca. Esta es la zona que ha dado lugar a la localización en neurología. Una lesión en esa área dejó a un famoso señor francés incapaz de hablar, hasta el punto que en neurología lo conocemos como el señor tan-tan. Porque a partir de esa lesión solo pudo hacer tan-tan, era la forma en que se comunicaba. Gracias a eso pensamos en neurología que hay localización de funciones. Pero esta es una zona del lenguaje, no es una zona motora. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista del liderazgo y de la acción especular? Bueno, yo creo que sugiere que hay una conexión entre las neuronas especulares y el lenguaje, y quizá esa conexión viene por el hecho de que si yo digo así, no he dicho nada, pero he dicho mucho, y generalmente sabemos que el gesto, si digo así, tiene un significado, y humanos hemos llevado a significado que va más allá, donde dices así que realmente no es direccional, pero generalmente se entiende. Y podéis imaginar otros símbolos que tienen más significado, menos socialmente aceptable. Tenemos la capacidad de escribir significado al símbolo, a la acción. En el último término tenemos la capacidad de usar lo que decimos para ese mismo. Y de hecho, lo que decimos activa esas mismas áreas. La palabra, el verbo, el significado verbal activa esas mismas áreas. Pero al mismo tiempo que desarrollamos esa capacidad, tenemos que desarrollar la capacidad de ser capaces de comunicar y gesticular separadamente. Gracias a ello podemos poner énfasis en lo que decimos, etc. En psicología lo llamamos comunicación metalingüística, por símbolo. A nivel de neurobiología, eso lo que quiere decir es que las neuronas especulares, que se activan cuando yo hablo y se activan cuando yo gesticulo, tienen que estar en un área determinada, el área 44 en humano, da lugar a la conexión al sistema motor, eso es lo que el M1 quiere decir, pero tienen que estar reguladas, inhibidas por zonas prefrontales. Tenemos toda una cadena de áreas, una cadena de neuronas que permiten desvincular la imitación obligatoria que tiene el bebé y que tarda un tiempo en desarrollarse. Por eso la mayoría de nosotros, cuando alguien nos acerca y dice hola, ¿cómo estás?, no tengo imitando obligatoriamente, salvo si perdemos estas neuronas que son prefrontales y que en neurología lo llamamos degeneración frontal. Es una forma de demencia que clásicamente un señor francés lo escribió, Lermite, que literalmente fue a la casa de los enfermos y demostró que tenían imitación obligatoria. Que si yo cogía y me quitaba la chaqueta, Carlos se levantaba y se quitaba la chaqueta. Si yo empezaba a bajar los pantalones, él se empezaba a bajar. Literalmente, no me lo estoy inventando. Eso es la foto que está en la publicación de la revista Mass of Neurology. Una imitación obligatoria que puede dar lugar a una ecolalia, yo hablo y tú hablas, etc. Pero eso en patología es porque se has perdido estas neuronas que normalmente inhiben. Los niños imitan porque no las han madurado suficientemente. Pero todos nosotros las tenemos en mayor o menor grado de funcionamiento. En algunos contextos particularmente vegetativos, por ejemplo, relación con comer, con masticar o con bostezar, es particularmente difícil inhibir esas neuronas especulares y por lo tanto muchos de nosotros, si alguien estornuda, estornudamos, bosteza, bostezamos. Pero generalmente cuando dicen hola no decimos hola inmediatamente, ecolálicamente, sino lo decimos con intención.
por este sistema complejo y sofisticado, es por lo que es importante darse cuenta que lo que haces, el ejemplo, es lo que acaba teniendo el impacto. Pero además, gracias a este sistema, literalmente mi cerebro siente tu dolor. Porque hace corpóreo la sensación de dolor en ti. Cuando tú presentas sujetos con imágenes como estas, o como estas, de alguien con una aguja, o con un accidente, etc. Y lo comparas con situaciones como esta, donde todo parece muy semejante pero es ligeramente distinto, en la sensación de dolor se activan los mismos circuitos que se activan cuando yo tengo dolor. Yo sé que no tengo dolor, el que lo tienes eres tú, pero gracias a esa activación soy empático, por lo menos puedo serlo. Porque tengo una idea de lo que quiere decir que tú tengas dolor. Literalmente tengo una idea, una percepción corpórea dentro de mi cerebro. Y ahora resulta que nos hemos dado cuenta que eso que es así es modificable, modulable por un montón de cosas. Cosas como la expectación. Si yo te digo, oye, te va a doler un montón, se activa más que si te digo, no te va a doler nada. También se activa, pero menos. Cómo desconectados socialmente estemos. Si yo te digo, oye, yo que soy tu buen amigo, te voy a estar aquí a tu lado y te voy a acompañar, y te muestro la misma imagen, se va a activar menos. Cómo de creíble, de buena o mala reputación sea yo, cuánta confianza tengas, etc. Sabemos que dependiendo de todos esos factores, se va a activar más o menos ese sistema resonante y voy a sentir más o menos tu dolor. Dejadme que os muestre un ejemplo. Para ilustrar la expectación, tú puedes coger y decirle, esto es la sensación, este es un estímulo doloroso, obviamente, estoy poniendo una aguja en la mano y se activa un cierto circuito que es el circuito resonante. Ahora dices, mira, esto es tórula de algodón, no duele y se activa una zona totalmente distinta del cerebro, no se activa esa zona dolorosa. Ahora yo te digo, mira, esto es un sujeto que tiene una enfermedad muy curiosa que te hace insensible al dolor. O lo hemos anestesiado y no es capaz de sentir dolor. Y te presento exactamente el mismo estímulo, y ahora con el estímulo doloroso con la expectativa de dolor, porque tiene una situación donde es muy sensible, o por el estímulo doloroso en la situación de no dolor. En ambos casos se activa tu expectativa, no se activa lo que estás viendo. O sea, de nuevo es una situación donde lo que pensamos que va a pasar, lo que estamos anticipando en nuestro cerebro, altera lo que realmente se activa. Esos efectos de modulación de este sistema resonante son tan potentes que simplemente el sentir la mano de alguien, tener la mano de alguien apoyada sobre el hombro del sujeto experimental cuando le presentas los estímulos cambia el circuito de activación. Si ese alguien es alguien conocido, es la esposa o el esposo. Si ese alguien es alguien que no conocen, no cambia nada. O sea, no es por tener la mano sobre el hombro, es porque yo siento una conexión con ese alguien que me pone la mano. Esa expectativa mía, es decir, si yo siento dolor, tú me vas a ayudar, a apoyar, eso cambia la expectativa. Si la esposa o el esposo le dice, yo te ayudo, eso no es suficiente, es la mano sobre el hombro lo que es suficiente. O sea, ¿qué quiere decir sobre el liderazgo? Volvemos a tener un poco la misma idea, ¿no? Es lo que haces, también es lo que dices, pero es el ejemplo lo que acaba siendo crítico. Es el contacto lo que acaba siendo crítico. Es la presencia lo que acaba siendo crítico. Es la expectativa que generas, y esa expectativa va a ser mayor y más directa en su impacto sobre los cerebros de los que lo rodean cuanto más cercana sea.
Y consistente con eso, el efecto es particularmente dramático si se induce o si se ha creado una situación de confianza y una certeza de integridad. Yo siento lo que sientes, pero solo lo siento si me fío, si te tengo confianza. Si no, entonces no siento lo que sientes. Simplemente pienso que tú eres alguien que no vale la pena evocar en mí. Tú eres un perro, literalmente. Eso, como yo no sé ladrar, pero tú sí, no tengo neuronas especulares para ti, para dedicarme a ti. Entonces, el sistema resonante, el sistema de neuronas en espejo, lo que llamamos ahora una cognición incorporada, es una parte esencial del aprendizaje infantil. Es controlado y controlable en el adulto por una maduración de la corteza prefrontal, pero a veces falla en situaciones concretas, por ejemplo este bostezo obligatorio, en patologías específicas, la demencia con la imitación obligada, pero cuando no es patológicamente alterado, está en todos nosotros y tiene que ver con la empatía, con el efecto del humor, con la proximidad, con la confianza, y quiero mostraros que es crítico en la toma de decisiones. Con eso acabaré. Resulta que básicamente lo que os he contado es que hay un sistema resonante y hay un sistema de control, un sistema que modula cómo de resonante actúa el cerebro del sujeto. Y podemos modular ese sistema de control, por ejemplo, con novedad, con humor, con proximidad, con expectativa. Ese sistema especular da lugar a la respuesta emocional. No lo podemos controlar, simplemente se activa. Es obligatorio. El sistema de control es controlable, es un control cognitivo. Como se traduce eso a la toma de decisiones, es que hay dos sistemas en toma de decisiones, en neuroeconomía y en psicología. Lo llaman un sistema X o un sistema reflejo versus un sistema C o un sistema reflectivo. El sistema reflejo es automático, es rápido, es difícil de cambiar, es muy antiguo filogenéticamente, lo tiene el mono, lo tiene la rata, lo tiene el gusano y lo tenemos nosotros. Son las neuronas especulares que tienen que ver con lo que hemos hablado. El sistema reflectivo es cortical, es genéticamente más reciente, aprende, cambia, es lento en su aprendizaje. Comparativamente tienes que darle y darle y darle y darle, pero es modulable y es capaz de controlar al otro. Lo tenemos nosotros, mucho más desarrollado por lo menos que todos los demás animales. La pregunta es, ¿realmente podemos controlarlo? ¿Y cuál controla cuál? En la mayoría de las veces. Para eso dejadme que os cuente un experimento de nuevo, un experimento de hace un par de años que hizo Dyer Knoch en el laboratorio. Y es un experimento bastante sencillo. Se llama el juego del ultimátum. Hay una persona que propone y una persona que responde. El que propone cómo nos repartimos $20. El que responde solo responde sí o no. Si dice sí, lo que yo he propuesto vale y tú ya llevas lo que yo he propuesto y yo me llevo lo que yo he propuesto. Si dice no, ninguno de los dos nos llevamos nada. Esas son las reglas del juego, no pueden ser más fáciles. Si pensáis en ello, si alguien es el que responde y yo te doy $2 y tú no tenías nada, realmente no hay razón para decir que no. Porque desde el punto de vista de tu interés personal, siempre ganas si te ofrezco algo. Si yo digo, yo me quedo los 20 y te doy nada, ok, eso se entiende que digas no. Pero si te digo, mira, yo te doy 6 y me quedo 14, ostras tú, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Pero resulta que eso no es así. Al caballo regalado, desde luego le miramos el diente. Porque tenemos en cuenta igualdad y reciprocidad y hacemos algo notable que llamamos el castigo altruista. Y que da lugar a que la gente rechace ofertas, incluso cuando representan 3 meses de su propio salario. A mí mi mujer me mataría,
pero realmente lo hicimos. Entonces, en vez de decir $20, dijimos, aquí hay un juego $20.000 y yo me voy a quedar 14.000 y te voy a dar $6.000. La gente, ni hablar. ¿Tú cuánto cobras? $1.000 al mes. Es notable. Lleva lugar a rechazos de hasta el 80% cuando lo que te ofrecen es 25% de la cantidad posible. Y cuando miras qué se activa en el cerebro, se activan en el que responde, el que ofrece era parte del experimento. Esto no nos interesa, el que responde es el que nos interesa. Y se activan dos circuitos, los mismos dos circuitos que os estaba dando. Uno especular, conectado con la respuesta emocional, límbica, etc. Y otro prefrontal, relacionado con el control cognitivo. Y la pregunta es, ¿quién dirige a quién? Cuando yo te digo, mira, yo te doy 6.000 y me quedo 14.000, lo primero que te surge es, hostia, tú fantástico, me acaban de dar $6.000. Y luego dices, espera, ¿cómo que se queda 14.000? Este es un mal nacido, ni hablar. O es al revés, o sea, lo primero es que te surge el cogerlo, especular, emocional, y luego la justicia social, digamos. O es al revés. Primero dices, este tío es un cabrón, se va a quedar a 14.000. Pero bueno, a mí me van a dar 6.000. ¿Cómo ocurre? Lo que predeciría es, por lo que os he contado hasta ahora, es que lo primero que ocurre es la respuesta emocional, me lo quedo, y luego entra lo otro. Y exactamente eso es lo que ocurre. Cuando tú bloqueas la corteza prefrontal, lo cual podemos hacer con técnicas de estimulación no invasivas, los sujetos aceptan todo lo que le des. Dices, mira, yo te voy a dar 0 con 1 céntimo y me voy a quedar 19,99. Fantástico, sí. Quitas el modulación del control, te conviertes en un imitador obligatorio, en un especulador, en otro sentido, obligatorio. Te riges por los deseos hedónicos, por impulsos, por riesgos, por comportamientos básicamente concentrados. Si me dan, me lo llevo. Entonces, el último punto que quiero destacar como líderes es que lo que tenemos que hacer no es solo usar, en el sentido sensato y adecuado, esas resonancias, esas resonancias comportamentales, esas neuronas especulares, sino también fomentar, no solo en nosotros, sino en aquellos que intentamos liderar, ese control cognitivo que les permita apropiadamente juzgar cuáles ofertas aceptar y cuáles rechazar. Y la pregunta es si se puede entrenar el control cognitivo. Y resulta que todo aquello que nos sirve para tener un sistema nervioso, un cerebro más sano, más plástico, también nos sirve, probablemente porque es a través de ello que nos sirve, a tener un control cognitivo mejor. El ejercicio físico literalmente aumenta la zona de la corteza que rige el control cognitivo. Aumenta el grosor, aumenta la valorización dendrítica en esa zona. Los retos cognitivos nuevos, de plantearse algo que no haces normalmente, ese entrenamiento cognitivo aumenta esas mismas zonas. Estimulación cerebral puede usarse, pero las cosas como plantearse retos nuevos, hacer cosas nuevas, hacer ejercicio físico, dormir adecuadamente, todos los moduladores de la corteza cerebral en su plasticidad benefician ese control cerebral. Y se pueden instaurar con medidas de cómo de plástico es un cerebro individual, intervenciones y medidas de nuevo para ver si realmente está teniendo el efecto deseado o no, y eso es lo que hemos desarrollado en este Brain Fit Club. Y ese es el website si queréis mirar un poco más de detalles. Entonces, en resumen, lo que he intentado contaros es que el cerebro del líder es, en primer lugar, un cerebro sano. Y un cerebro sano, en primer lugar y sobre todo, es un cerebro plástico. Un cerebro capaz de adaptarse a los retos de la cotidianidad. Los mecanismos de plasticidad cambian con el tiempo en la vida del individuo,
y por lo tanto el reto es guiar esa plasticidad para mantenerla. No tenemos capacidad de activar y desactivar la plasticidad. La plasticidad es una propiedad intrínseca del cerebro. El cerebro es plástico, va a cambiar, queramos o no, pero las consecuencias de ese cambio van a ser mejores o peores para el individuo. Y por lo tanto el liderazgo es una responsabilidad, porque las consecuencias pueden ser negativas para el individuo y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y eso incluye lo que piensas, lo que haces pensar a los otros. Parte de ese sistema que entroncamos es el sistema resonante, las neuronas en espejo. Esto hace que sea crítico darse cuenta que realmente hay que liderar, por ejemplo, con el ejemplo, pero también que hay que usar aquellos factores que modulan, los circuitos que modulan a su vez las neuronas especulares, se las controlan, que son cosas como la expectativa, el humor, la confianza, la proximidad, la palabra. Por último, que para que ese sistema especular funcione realmente bien hay que tenerlo apropiadamente compensado por un juicio adecuado de cuándo liberarlo y cuándo no, y eso supone un control cognitivo, un control de impulsos que de nuevo es entrenable y que tenemos una responsabilidad de no solo entrenar en nosotros sino fomentar en los otros. Y acabo ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo que presumo de ser casi un profesional de escuchar conferencias, porque he oído tantas en esta vida y que tengo de verdad capacidad de valoración, y en pocas me lo he pasado tan bien y he disfrutado tanto. Y sobre todo agradecerte porque sé que hoy la Universidad de Valencia, como suele ocurrir, te has trujado todo lo que ha podido, y ya es la segunda conferencia que producía en el ámbito de la Universidad. No obstante lo cual, yo no sé si te brindas a que haya 2 o 3 preguntas de coloquio de interés colectivo. Claro, aquí no nos hagamos todos el psicoanálisis o la neuroanálisis. Pues bueno, por lo menos 3 o 4 preguntas, son las 8:20, no sé, a 20 minutos, un cuarto de hora, para que Álvaro pueda responder a las cosas que puedan interesar. ¿Quién quiere formular la primera pregunta? Sí. Como líderes, nos interesa fomentar estas mismas características en la gente a la que lideramos. Esa es muy buena pregunta. Y se acopla esto con aquello. No lo sé. Yo no sé si se acopla. Quítalo, perdón. ¿Apagamos ahí? ¿Apago ¿No? esta? ¿No? ¿Que se quede como está? Sí, vale. Sí, ¿Mantengo este encendido entonces? Está bien. Vale. Es muy buena pregunta, y yo creo que depende un poco de cuál sea la finalidad de nuestro propósito de liderazgo. No dictatorial, sino si lo que quieres es evitar conflicto y que te sigan sumisamente, entonces, independientemente de cuáles sean los resultados, entonces cuanto más parejo a ti, cuanto más resonancia haya, mejor. Con lo cual, cuanto más semejante a ti sean aquellos que lideran, más fácil va a ser, porque menos necesidad vas a tener del sistema de control para modular. El problema con esto es que, desde mi punto de vista, esto no es neurobiología, tómalo como anécdota, pero desde mi punto de vista eso es la estrategia inadecuada desde el punto de vista de beneficio global, incluido para mí como individuo. Porque si lo que quiero es fomentar mis propias capacidades, lo que quiero es generar, entre comillas, a nivel neural, conflictos entre el sistema resonante y el sistema de control, porque eso es lo que promueve nueva plasticidad y nueva capacidad. Y por lo tanto, solamente ya a nivel individual de beneficio propio, lo que quieres es rodearte de aquellos que te pongan retos, no que te sigan sumisamente. Eso sí, independientemente del hecho que yo creo que en economía, en negocios, etcétera, donde se han estudiado esto con mayor detalle, hay mucha evidencia de que jerarquías donde hay poco seguimiento y más uniformidad de disparidad de criterios, por lo tanto, mejor resultado en el último término da, y por lo tanto
desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de resultados, probablemente lo que quieres es que sean distintos a ti, lo cual va a dar lugar a menos entroncamiento de resonancia, pero al mismo tiempo más oportunidad de desarrollo de nuevos sistemas de control. Han pedido la palabra aquí, pero si no arco un orden, luego ahí tienes tú la palabra y ahí hay 3 por el momento. Hola, buenas tardes. Creo que has ilustrado perfectamente el poder de la visualización y el poder de la meditación como técnica para los líderes. Sí, gracias. Esto, de hecho, me lo he saltado porque me parecía que se alargaba demasiado, pero he mencionado que hay este efecto del reposo, entre comillas, donde se activa una red por defecto que es específica. Esa red por defecto se activa particularmente cuando uno hace meditación y su mayor activación, su mayor conectividad, el aumento de conectividad de esa red da lugar a una mayor capacidad dinámica cuando estás prestando atención al mundo externo. O sea, realmente la meditación fomenta la restauración totalmente y desde un punto de vista puramente por lo que sabemos de neurobiología, un cerebro sano es un cerebro plástico, está diciendo una de las cosas que en ese intento de promover un cerebro sano, una de las cosas que sabemos que es particularmente eficaz es la meditación y probablemente algo que debíamos hacer todos. Bueno, ante todo agradecerle la conferencia. Realmente me voy con miles de inquietudes, con ganas de aprender muchísimas más cosas, así que creo que eso es un buen síntoma. Tendría muchísimas más cosas para preguntarle, pero lo que acaba de decir me genera otra inquietud más, y así que me voy a quedar con la última de las inquietudes, y es con respecto a lo que quizá más se va a desarrollar con el envejecimiento de la población y todo, que son las enfermedades degenerativas y el Alzheimer y todos sus derivados, y lo que usted hablaba de la importancia del diagnóstico precoz antes de que aparecieran los síntomas, teniendo en cuenta que la vejez tiende a ser menos plásticos, tener menos conexiones y muerte neuronal. ¿Qué ejercicios o esos ejercicios que usted dijo, aparte que todo el mundo dice los viejos tienen que jugar al sudoku, pero bueno, es una frase hecha, hay algunas características especiales para el diagnóstico precoz y para favorecer, más que el entrenamiento mental, la plasticidad? Sí, gracias. Yo soy clínico, hago neurología todavía y soy neurólogo del comportamiento. Veo enfermos con problemas de demencias, de cognición, incluso aquellos preocupados de ello, y el Brain Fit Club lo montamos precisamente para eso. En términos de medir la capacidad de plasticidad, de la eficacia de los mecanismos de plasticidad, eso es más complicado de describir, pero requiere estímulos corticales para medir cómo se adapta el cerebro al estímulo y cuánto tiempo tiene, pero básicamente tenemos una forma objetivable de medir cómo de plástico es el cerebro de cada individuo. Y si va cambiando con una rampa de crecimiento o de pérdida que es tan aguda que va a llevar a problemas cognitivos o no. Podemos anticiparlo. Esto creo que en este momento está bastante claro, que podemos hacer un seguimiento con mediciones continuas, y eso lo que nos permite sobre todo es entonces plantear la pregunta: ¿qué intervenciones, qué actividades realmente mejoran la plasticidad? Hemos encontrado que, por ejemplo, el tai chi lo hace, la meditación lo hace, el ejercicio físico lo hace, el ejercicio mental lo hace, el dormir adecuadamente, el quitar medicaciones excesivas, el comer menos calorías las mínimas calorías posibles para no perder peso, quizás es la mejor forma de decirlo. O sea, hay toda una serie de cosas que uno puede contrastar contra las medidas individuales. Pero para específicamente decir lo del sudoku, aquí lo crítico no es hacer algo de ejercicio físico o hacer algo de ejercicio cognitivo. Si uno es un experto en sudoku y le gusta mucho sudoku, hacer más sudoku puede ser muy agradable, pero no te está entrenando la plasticidad. Eso es lo que necesitas, quizás es
aprender a bailar el tango o hacer ganchi. O sea, tienes que hacer habilidades distintas a las que tu sistema nervioso ya está acostumbrado a hacer, porque esas conexiones ya están fomentadas. Lo que tienes que hacer es plantearle el reto de hacer algo distinto. El ejercicio físico pasa igual. Si tú te pones en la bicicleta y vas y más o menos mirando el entorno, está muy bien, es muy divertido y es bueno. Por lo menos es un ejercicio meditativo, pero no es el rendimiento aeróbico de demanda aeróbica que estamos hablando. De lo que se trata aquí es, para fomentar ese engrosamiento cortical, es poner tu situación de rendimiento físico en una demanda aeróbica suficiente, que tiene que ver con tu nivel basal de rendimiento. O sea, está directamente relacionada con tu gasto del volumen de oxígeno que podemos medir. Pero a la postre tenemos formas de hacer la medición que van a, yo creo que ser más y más generalizadas, y contrastar contra ellos qué intervenciones realmente son útiles, porque cada individuo responde a intervenciones distintas. Tercera persona que tiene la palabra. Tengo dos preguntas. Es muy interesante lo de los dos sistemas, el sistema más emocional, más directo, y luego el control. Supongo que eso es un tema muy actual en la investigación. Tal vez nos puedes hablar un poco más sobre el state of the art en este respecto. Y un poco relacionado con esto, me imagino, o tal vez no, que ese sistema, esos dos sistemas y cómo están interrelacionados, que eso es diferente en diferentes culturas y diferentes civilizaciones. No lo sé cuántas personas, cuántos cientos o tal se han estudiado, pero es una inquietud. Sí, son muy buenas preguntas las dos. Desde el punto de vista de la caracterización de los circuitos, de los sistemas, efectivamente es un tema bastante candente, tanto a nivel de toma de decisiones en psicología o en economía, donde Kahneman tiene un libro reciente que quizá algunos conocéis. Si no lo conocéis vale la pena leerlo, sobre decidir rápido y lento, que mapea sobre estos dos circuitos, donde la decisión rápida es la emocional y la lenta es la de control cognitivo, y donde no necesariamente una siempre es mejor que la otra, depende de la situación y de lo que se trate de decidir. Desde ese nivel psicológico, analítico, digamos, cognitivo, hasta neurobiológicamente sabemos que neurotransmisores están siendo utilizados por qué circuitos, cómo modular esos neurotransmisores, qué genes codifican para distintos de estos circuitos. O sea, realmente hay muchos estudios en marcha, incluso patologías específicas que dan lugar a alteraciones de los circuitos. Por ejemplo, en Asperger's, en el espectro autista de alto rendimiento cognitivo, el sistema de control cognitivo es hiperplástico, es hipercontrol, con lo cual esa respuesta rápida está tan inhibida que literalmente no existe, hasta el punto de que no hay empatía, no hay evocación empática. No es que no lo tengan, es que está excesivamente inhibido. Si tú suprimes el sistema de control, mejora la respuesta especular y mejora la empatía. Son 4 pinceladas, pero efectivamente hay mucho en marcha. Y relacionado con eso está el hecho de que las características del mundo entorno, incluida la sociedad y la cultura, que influencian el cerebro de cada individuo, por lo tanto van a influir sobre todo sobre ese circuito cognitivo y cambiarlo plásticamente. El cerebro de alguien que vive y ha nacido y se ha desarrollado en una cierta cultura versus otra cultura completamente distinta, literalmente es distinto. Son cerebros distintos, no porque haya, que además las hay, diferencias genéticas de salida, sino porque hay influencias del medio entorno que epigenéticamente modifican la expresión de los genes, y además hay potenciación de ciertas conexiones por las experiencias vividas que a su vez modifican las respuestas, y por lo tanto hay diferencias culturales en aquello a lo que respondes empáticamente en un cierto caso o en otro. Algo muy sencillo que a mí mis hijos que me destacan todo el tiempo es que para mí
el estar con alguien es estar con alguien. Lo cual en Estados Unidos quiere decir que probablemente lo estoy casi sexualmente abusando. Porque estoy demasiado cerca. Estar con alguien es estar con alguien. Y esa distancia corporal resulta que modula el sistema especular, de manera que para los latinos el estar con la mano tocando es muchísimo más importante que para los vikingos daneses estudiados en Minnesota. Todo ello está en el mismo contexto cultural. O sea, mi mujer es vikinga danesa, por cierto, pero encantadora. Pero, o sea, simplemente son influencias de distintos patrones de experiencia, que lo notable es que no solo influencian mis conectividades en mi cerebro, sino que por factores epigenéticos yo los paso a las próximas generaciones, no solo por nuevas modificaciones genéticas, sino porque paso factores epigenéticos de la experiencia vivida. No sé, muchísimo más que tenemos que aprender sobre ello, sin duda, pero es importante. Y entonces los estudios a nivel de nuevo de economía, etcétera, de cómo responder culturalmente de forma apropiada, relaciones internacionales, etcétera, realmente son importantes porque tienen una relevancia a ese nivel neurobiológico también. ¿Alguna pregunta más? La última, en todo caso. ¿Hay alguna solicitud? Sí, una pregunta. Buenas noches. Quería saber si con los nuevos cambios tecnológicos, los móviles, las tablets y toda la información que absorbemos continuamente, si se están haciendo estudios y si se ve que puede ser positivo, porque tanta absorción de información como hace nuestro cerebro para poder absorber, ¿no? Sí, estudios se están haciendo sobre si es positivo o no, siempre es muy relativo. O sea, déjame que te cuente estudios. Por ejemplo, sabemos que la representación de los pulgares de los adolescentes de hoy es sustancialmente mayor que la representación de los que fueron adolescentes hace una década. ¿Eso por qué? Es presumiblemente porque estamos todos haciendo así y como la eficacia de los mecanismos de plasticidad son mayores en los jóvenes, se aumenta la representación. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé, eso es. Eso probablemente lo que quiere decir es que si te dedicas luego a tocar un instrumento donde tienes que hacer estos dos movimientos mucho, un trill, por ejemplo, probablemente te va a costar más. Porque literalmente te has comido parte de la representación de esos dedos. Pero si lo que te dedicas es hacer autostop, quizás es lo mejor del mundo. Es un juicio de valor muy distinto. Obviamente es un chiste, pero a nivel de lo que creo que tú destacas, que es realmente importante, que es socialmente esto es bueno o es malo. Yo no creo que la neurobiología nos vaya a aclarar esto. Lo que es. O sea, que el cerebro va a ser distinto si la relación interpersonal está basada en Facebook y Twitter y todo esto, que si está basada en yo te llamo, yo oigo tu voz y estoy contigo y me acerco o no me acerco, es seguro que va a ser distinto. Pero no necesariamente es bueno o es malo, simplemente es distinto. Esto es igual que y la idea no es nueva, o sea, desde el punto de vista de si es bueno o no que las madres trabajen para hacer algo políticamente incorrecto, provocador, pues de nuevo depende de lo que quieras. A lo mejor para los niños lo es bueno, a lo mejor lo es malo, para la mujer probablemente es bueno. Independientemente si la madre está en casa o no está en casa la mayoría del día, es distinto para la expectativa de resonancia, de activación especular en el niño. No es un juicio de valor, es una realidad neurobiológica. El juicio de valor es un nivel distinto de análisis. Lo que no podemos hacer es pretender que no existe la realidad neurobiológica. Entonces, el pretender que no va a tener impacto el que tengas una relación donde no tienes la cercanía, donde puedes decir algo y quitar la mano y como que no te vean y ser más anónimo y estar más distante, eso es seguro que tiene un impacto. Quizá acabo con un ejemplo más donde sabemos que esto es así.
a nivel de toma de decisiones, tú puedes coger y decirle a alguien, mira, estos son situaciones clásicas que se llaman los paradigmas del tranvía. Aquí hay un tranvía que va por esta vía y va a matar a estas 4 personas que están ahí. Pero estás tú detrás de alguien que es particularmente grande y si le empujas, él va a caer sobre la vía, lo van a matar, pero va a salvar la vida de esas 4 personas. ¿Lo empujas o no lo empujas? La mayoría de la gente diría que no. Yo no lo haría. Si esa persona está lanzándose a la vía, ¿lo retienes o no lo retienes? Misma situación, ¿lo retienes o no lo retienes? La mayoría diría que sí, lo retienes, pero ahí hay más gente que diría, bueno, es que si él ha decidido que nos va a salvar, tú, ¿quién soy yo para decirle no? Si el tren va por la vía y si sigue por esta vía mata a 4, pero si lo desvías y va por esta vía mata a 1, y tú lo que vas a hacer es activar una manivela, ¿activas la manivela o no? Sí, mate a 1. No. El 96% de la población mundial dice sí. Es la misma situación. En el extremo, os puedo poner la situación más extrema, que es, no hay tranvía, el señor en cuestión viene al hospital y yo sé que tiene 4 órganos que si se los saco va a salvar a estas 4 personas. ¿Los saco o no los saco? Eso generalmente nadie dice que sí. Hannibal Lecter, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice, pero el resultado es el mismo desde el punto de vista de consecuencia. ¿Qué es lo que es distinto? Es distinto cómo de distal está mi acción sobre las consecuencias. Es distinto cuánto control cognitivo tengo que usar para inhibir esas neuronas especulares. Cuanto más proximidad hay, más difícil me va a ser. Y por lo tanto, si generas una situación de mayor distancia, más retos van a haber. Y por lo tanto, más problemas van a haber de un cierto tipo. Pero al mismo tiempo, más oportunidades de otro tipo. O sea, impacto va a tener, si es bueno o malo, dependerá cómo lo usamos y cómo lo legislamos.